Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 4 de abril. Ver a Cristo en las Escrituras. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno. Hechos 2:22. Bueno, hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a presentar este día en las manos de nuestro buen Redentor y pedir su guía, su dirección. Así que oremos mis amados hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, qué bueno es poder acercarnos ante ti, Señor. Qué bueno es poder venir ante tu presencia. Qué bueno es poder saber que tenemos un día más de vida, Señor, y lo tenemos en Cristo. Tal vez muchos van a iniciar su día y elevan oraciones extrañas que tú no recibes. Y no porque nosotros como creyentes nos adueñemos de la verdad o creamos que solamente Dios nos escucha a nosotros porque somos creyentes, sino porque tenemos la seguridad que tú has entregado a tu Hijo Jesucristo en la cruz, que tú lo entregaste en la cruz para morir por pecadores como nosotros, para al acercarnos delante de ti podamos hacerlo solo, únicamente por medio de Él, para que al reconocer nuestros pecados, nuestras miserablezas, podamos acudir a tu gracia, a tu misericordia, por medio de Él, sabiendo o reconociéndolo a Él, a tu Hijo, como nuestro Señor, como nuestro Redentor, como el único mediador entre tú, Santísimo Dios, y nosotros, hombres pecadores, indignos de toda, de toda dádiva, de todo bien de parte tuyo, y solamente dignos de toda condenación y toda tu ira. Por eso venimos delante de Él, y por eso tenemos la seguridad que al tener esa convicción en nuestra vida, por ti, oh Dios, somos aceptos, por ti somos recibidos, Señor, porque solamente por tu Hijo podemos acercarnos. Señor, no venimos por nuestros méritos, que aunque sabemos que ahora como creyentes debemos tenerlos, debemos tener buenas obras, porque para buenas obras fuimos creados, jamás ellas son ni serán el permiso para acercarnos delante de ti. Por eso, Señor, te agradecemos y tenemos la confianza de que no venimos con oraciones extrañas o por medios diferentes o extraños para acercarnos a ti, sino que solo, únicamente por Cristo. Es la seguridad que tenemos, Señor. Y ayúdanos cada día a depender no de sí mismos. Guárdanos, Señor, aléjanos de tales caminos, Señor, y permítenos siempre, aun cuando en nuestra vida podamos agradecer por el buen testimonio y por la santificación que estemos llevando a cabo, Señor, que siempre nuestras vidas dependan, Señor, de ti a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, que es nuestro Salvador, que es nuestro mediador, aquel abogado, aquel intermediario, aquel intercesor por medio del cual venimos siempre suplicando incluso tus misericordias y tu perdón. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, oh Dios de la gloria, por permitirnos, Señor, abrir nuestros ojos y ver tus misericordias. Abrir nuestros ojos y saber que estamos ahí arropados de tus bondades, arropados, Señor, de tus gracias, arropados, Señor, de tu inmenso amor. Qué gratificante es eso para nosotros, Señor, poder saber, poder reconocer qué es lo que hay encima de nosotros, Señor. No es suerte, no es el beneficio del dinero, no es la confianza en la propia salud, no es la confianza en personas que nos protegen, es saber que tú estás ahí, Señor, con tu mano, con tu misericordia, con tu brazo extendido rodeándonos, Señor, con tus alas, Señor, cubriéndonos, como dice el Salmo 91, Señor. Por eso, oh Dios, bien podemos recordar lo que dice el Salmo 91,
a sus inicios, que el que habita al abrigo del Altísimo indudablemente mora bajo la sombra del Omnipotente. Por eso podemos decir como el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios en quien confío. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Pero también, Señor, en medio de la mucha gratitud que podemos tener por guardar nuestra vida, por guardar a nuestra familia, Señor, por guardar a nuestros seres queridos, incluso cuando no son creyentes, Señor, tenemos mucho, oh Dios, que venir ante ti para colocarnos a cuentas. En este caso, Señor, pues para pedirte que nos perdones, que perdones nuestra vida, que perdones nuestros pecados, que perdones, Señor, nuestra incluso poca búsqueda de ti, porque ante todo lo que tú has hecho por nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, nuestros corazones, claro que deben arder de gratitud, y nuestras vidas, Señor, debiesen tener un comportamiento pleno, perfecto delante de ti. Pero somos imperfectos, Señor. Y eso es lo que hace, Dios, que necesitemos cada día estar delante de ti. No somos capaces de subsistir por sí solos en este caminar. No somos capaces de guardar y de alcanzar por sí solos ninguna santidad plena. Necesitamos de ti. Y es lo que hace, Señor, o lo que debe hacer que nuestras vidas no se ensoberbezcan, Señor. El saber que esta vida, este caminar, no depende de nosotros, sino de ti. Y por eso, Señor, aquí estamos para, ante nuestros pecados, Señor, pedirte que nos perdones. Pecados que tal vez, y agradecemos indudablemente, Señor, por un lado, obviamente, que no sean pecados escandalosos, que no sean pecados que tengan que ver con nuestras acciones y de manera grotesca, de manera visible, vulgar, Señor, aunque todo pecado obviamente es maligno, es dañino, te ofende, nos contamina, Señor. De alguna manera te agradecemos, Señor, que no sean pecados que incluso para la sociedad son bastante escandalosos. Sin embargo, el hecho de que no sean escandalosos, el hecho de que no sean visibles a la sociedad, el hecho de que, Señor, no causen una gran contaminación en nosotros, no significa, Señor, que no vayamos a venir delante de ti. Por eso cada vez oramos, Señor, o mientras pueda dirigir la oración a este servidor, por eso oramos, Dios, Señor, que nos perdones aún por los pecados que consideramos insignificantes, porque como dice el texto de Cantar de los Cantares, las pequeñas zorras echan a dañar los grandes cultivos. Pequeñas manchitas de pecaditos, como quisiéramos llamar, terminan formando una gran mancha en nuestra vida, y si los pasamos por alto, terminan convirtiéndose, sin darnos cuenta, en terribles obstáculos para nuestro avanzar cristiano. Terminan formando una barrera en esa comunión contigo, Dios, que debemos tener, debemos mantener, pero que si pasamos por alto tales pecados, Señor, al final se forma una nubazón en nuestros ojos, Señor, terminan formando una gran sordera en nuestra vida que no nos deja ver pecados más fuertes, Señor, que esos pecaditos. Y por eso aquí estamos, Señor, para pedirte que nos perdones, que nos limpies de esa contaminación y que nos des discernimiento, Señor, y que nos ayudes, oh Dios, a no por debajear o menospreciar tales pecados, que también, Señor, con urgencia corramos a ti, Señor, a suplicar el perdón, a pedir misericordia y pedir fortaleza, que así como pedimos fuerza y estamos a la defensiva contra ciertos pecados porque son muy escandalosos y porque no quisiéramos ofenderte de esa manera ni pasar vergüenzas de esa manera, también contra esos pecados debemos luchar y combatir, porque también debemos honrarte y glorificarte contra esos respecto a esos pecados, huyendo de ellos, rechazándolos también, absteniéndonos también de ellos. También debemos madurar y crecer espiritualmente para combatir esos pecados. Son pecados por los cuales tu Hijo sufrió tu ira.
pecados por los cuales tu Hijo, nuestro Señor, tuvo que ser maltratado en la cruz, no solamente por hombres, sino por tu misma ira, Señor. Pecados por los cuales Cristo tuvo que ser abandonado por ti, oh Dios. ¿Cómo no hemos de colocarle cuidado a ellos, Señor? Si también te ofenden, si también manchan nuestra vida, Señor. Si también deben llevarnos a añorar, Señor, la venida de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, para que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corrupto de incorrupción, esto imperfecto de total y gloriosa perfección, para algún día, por fin, estar eternamente contigo, Señor, disfrutando de tu maravillosa y real presencia. Por ahora, Señor, es nuestra esperanza. Por ahora es aquello que nos ayuda a seguir batallando y perseverando, Señor, en este camino de la vida cristiana, en esta batalla de la fe, Señor. Por eso, gracias, Dios mío, por estos tiempos que podemos tener en coinonía, Señor, contigo, en coinonía junto con nuestros hermanos, que aunque no estemos unidos físicamente, estamos unidos espiritualmente, en armonía, en unanimidad, Señor. Y pues gracias obviamente por aquellos hermanos o nuestros familiares que están a nuestro alrededor, como nuestros cónyuges, tal vez nuestros hijos, los padres, Señor, hermanos en carne. Gracias por todos aquellos con los que compartimos, Señor, este tiempo devocional. La gloria y la honra sea para ti, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ay caramba, yo hoy no tengo el devocional acá. Bueno, digo pues siempre lo coloco al lado en la imagen. Mis hermanos, ahí está el devocional del día de hoy. Corresponde a abril 4, bajo el título Ver a Cristo en las Escrituras. Así que si alguien tiene el devocional para leerlo, si alguien quiere compartir la lectura del devocional, bien puede hacerlo, mis hermanos. Levante su mano. Hermana Estela, dale. Sí, Señor. Bueno, abril 4, ver a Cristo en las Escrituras. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, Hechos 2:22. Con cada año que pasa he desarrollado una mayor tendencia a despertarme en medio de la noche. La preocupación a menudo se apodera de mí cuando me despiertan del sueño y como corresponde a un pastor, una de mis preocupaciones es esta. Estoy viendo y mostrando a Cristo en y desde todas las Escrituras. ¿Es posible estudiar la Biblia sin que Cristo sea nuestro centro de atención? Podemos enorgullecernos de entenderla de una manera muy sistemática, pero al hacerlo, corremos el riesgo de enamorarnos tanto de nuestro método que no vemos a Cristo. En Hechos 2, cuando Pedro se dirige a la multitud, dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Su tono parece tener autoridad, ¿cierto? Y luego nota lo que sigue. Jesús de Nazaret. Pedro no comienza apelando a las necesidades que siente la gente, ni presentándoles todos los beneficios prácticos del Evangelio, ni se embarca en la exposición de un conjunto de doctrinas o en la presentación de una serie de proposiciones. Más bien, procede a decir quién es Jesús, por qué vino y qué hizo. La enseñanza de Pedro estaba dirigida al corazón, enraizada en la gracia y centrada en Cristo. Esta enseñanza tiene un costo, uno que no todos están dispuestos a pagar. Es mucho más fácil hablar de los temas del día que conocer y compartir verdaderamente a Cristo. A veces, en las iglesias que tienen la Biblia en alta estima, nos resulta más cómodo hablar más de nuestras doctrinas favoritas que del Cristo que a menudo nos inquieta y desafía nuestro estilo de vida. Sin embargo, lo difícil es también lo correcto. Qué terrible desperdicio de energía obtener una visión o proporcionar una instrucción
sobre casi todo lo que no sea la historia salvadora de Jesús. Las Escrituras encuentran su enfoque y cumplimiento en Cristo. La verdadera prueba de la profundidad de la palabra de Dios que habita en nosotros no es nuestra capacidad de articular una línea de la historia, sino de ver a Jesús en todas las Escrituras. Él no es solo el comienzo de la fe cristiana, sino la suma total de la misma. Intenta profundizar en Cristo, no ir más allá de Él. Quizás esta debería ser nuestra oración cada vez que abrimos las páginas de nuestra Biblia. Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor degustar. Lucas 24, 13 al 35. Muchas gracias, mi hermana Lacey. Lacey Estela es. Sí, Señor. Ok. Bueno, este devocional precisamente providencialmente en marzo 7 me correspondió a hablar o exponer el devocional Jesús en la Escritura, y hoy, bueno, providencialmente me corresponde otra vez hablar de un tema similar, ya titulado Ver a Cristo en las Escrituras. Así que es muy similar, solo que en aquella ocasión nos centramos a ver, ¿no? Y creo que hay otro devocional también enfocado a lo mismo, ya centrado o conectado con lo que es el texto de Lucas. Y, y obviamente, pues por un lado es cierto lo que dice el escritor, es la preocupación o el afán que tenemos todos los pastores cuando estamos preparando nuestro sermón, o los predicadores deben tener esa misma expectativa, ¿no? Ese mismo punto, ese mismo pensamiento al respecto. Lo que el sermón que voy a exponer realmente me está llevando a Cristo. Recuerdo que estuve en alguna convención y, y el moderador, cada vez que iba a pasar un expositor, ah, creo que se hablaba de los atributos del Señor, de Dios, y cada vez que él iba a pasar uno de los expositores, el moderador le entregaba el micrófono al predicador y le decía: predicador, muéstranos a Cristo. Y era muy especial, porque era algo que hacía el moderador cada vez que pasaba. Y entonces, pues siempre en aquella ocasión me quedaba pensando en lo que uno debe hacer, obviamente en la iglesia, ¿no? Y creo que hay una congregación que también hacía lo mismo. El director de culto hacía eso mismo cuando ya iba a pasar el pastor o el predicador. Le entregaba el púlpito diciendo eso, ¿no? Muéstranos a Cristo, porque es lo que uno debe hacer, ¿no? Obviamente es el llamado que tiene uno en la vida como predicador, ¿no? Él decía, es algo muy correcto, muy cierto. Es posible estudiar la Biblia sin que Cristo sea nuestro centro de atención. Ayer en el culto de oración con los hermanos de Girardot, les decía de que un hermano que estuvo en un culto el pasado domingo, uh, estuvo visitando un familiar y fue parte después el familiar va a una iglesia carismática, y estuvo este domingo precisamente. Las iglesias hablan de la resurrección, ¿no? Creo que uno en su mayoría pues nos conectamos con lo que el tradicionalismo cree, y pues terminamos hablando de algún tema relacionado con eso, ¿sí? Y él estuvo en esta iglesia, y el texto que se usó creo que es uno de Juan, donde Cristo dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá.
Y entonces el hermano decía, pues es parte de una iglesia reformada, decía, wow, qué bonito pues él dijo, no, quién sabe qué van a predicar acá, como siempre, humanismo, ¿no? Y él dijo, cuando leyendo el texto, él dijo, qué bonito, van a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Pues él decía, pero para su sorpresa, él decía, el texto no estuvo enfocado en lo que el contexto del texto está enfocado y el texto mismo. Cuando Cristo habla de yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, está refiriéndose uno al nuevo nacimiento que se halla en Cristo, ¿no? Y apunta también a lo que va a ocurrir cuando Él regrese, cuando Él venga. Y es que realmente pues también habrá una resurrección donde esto corpóreo pues será vestido de toda incorrupción, de toda inmortalidad, de toda gloria. Pero dice que inmediatamente termina el texto y empieza una ilustración, pero todo el tema estuvo enfocado en esto. Hermanos, a Cristo la resurrección de la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. ¿Cuántas personas tienen cosas muertas en sus vidas que hoy el Señor va a resucitar? ¿Cuántas personas tienen talentos muertos? ¿Cuántas personas tienen su economía muerta? ¿Cuántas personas tienen su salud muerta, su matrimonio muerto? Hoy el Señor se los va a resucitar. Y él decía el predicador, yo por ejemplo tenía en alguna ocasión un talento muerto, el talento de tocar la guitarra, y el Señor me lo resucitó y hoy yo soy parte del grupo de alabanza. Y empezó a hablar de eso enfocado solamente en asuntos personales o temas de la vida. Y dijo, hoy lo que sea que tú tengas muerto, el Señor lo va a resucitar, porque el Señor es aquel que resucita eso y vuelve a la vida esas cosas que Él te había entregado en alguna ocasión. Dice, jamás, o sea, en ningún momento del sermón, dijo este hermano, habló acerca de lo que es o el nuevo nacimiento o lo que hace el Señor en la vida de una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Solo, y toda su ministración fue enfocada, hermanos, si alguien tiene su matrimonio muerto, si alguien cree que su economía está muerta, venga, que el Señor se la va a resucitar, porque el Señor mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él vino a dar vida a aquello que estaba muerto en ti, talentos, dones, economía, matrimonio. Y él, pues hermano decía, estaba aterradísimo, porque él decía, yo hace rato pues no iba a ningún culto carismático, y pues ese día fui porque pues mi familiar es impresionante, hermano, impresionante. Yo me quedé aterrado porque pues yo soy de los que sí, yo considero que le doy muy duro al carismatismo, pero es porque yo tuve una jovencita que ella dice que todavía se considera carismática, pero ella decía, es que a usted le tocó un carismatismo muy fuerte, muy dañado. Yo sí, ese es mi punto. El del carismatismo donde yo vengo, yo sé que hay carismáticos hermanos que aman al Señor, que están escuchando su palabra, que están luchando por amar al Señor, que tal vez sus pastores están luchando por ir a Cristo, ¿verdad? Pero yo personalmente vengo y muchos otros que conozco de alrededor o que son reconocidos, pues pasa esto, ¿no? De gente que está preocupada por presentar un texto. Y yo les decía a los hermanos, porque precisamente estamos en nuestro culto de oración en Girardot, estudiamos y con esto los hermanos de Palmira podrán estar muy conectados, porque nosotros estamos estudiando, o leemos, y yo estudio el libro La lucha contra Satanás del pastor Joel Vick. Entonces estamos hablando en el tema de los deberes ya del creyente como miembro de la iglesia, y uno de sus deberes es decidir vivir por la escritura solamente. Entonces decíamos, vivir por la escritura o luchar porque nuestra vida y la iglesia viva por la escritura solamente, no es un asunto de simplemente abrir un texto. Esos hermanos de esta iglesia, bueno, siendo generoso y llamando hermanos a esta iglesia, porque igual no conozco su corazón y puedo creer que hay creyentes ahí, pero
alguien pudiese decir, el culto fue bíblico, decir, el culto fue poderoso, fue muy bonito, hubo ministración. ¿Por qué? Porque el pastor, el predicador, abrió la Biblia y por lo tanto el sermón fue bíblico. Pero el asunto es si realmente fue bibliocéntrico, porque usó un texto, usó un versículo y eso es indudable, pero al usarlo, la Biblia habló lo que tenía que hablar, o más bien lo que hizo el predicador fue hacer que la Biblia hablara lo que ella no estaba hablando. De tal manera que el predicador dijo, venga, yo les presento el texto, aquí está el texto, listo, ya lo leí, ahora texto, quítese, que vengo y aparezco yo. Porque eso es lo que sucede en muchas iglesias. Eso fue lo que yo hacía cuando era pastor, cuando yo predicaba siendo pentecostal, carismático, cuando empecé el pastorado. Eso es lo que uno hace. Cogía el texto y decía, listo, ya leí el texto, permiso que vine yo, aquí estoy. Y empezar a hablar lo que uno hablaba, lo que uno quería que el texto dijera, hacia donde uno quería apuntar el texto. Uno se inventaba todo un temario, uno se inventaba un tema y luego mirar en la Biblia a ver qué texto me puede apoyar y empezar a arrancar un versículo de acá, una frase de un versículo de por acá y empezar a embutirlo y a formar mi colcha de retazos doctrinal, porque es lo que hace uno y puede, por eso noté lo que dice, es posible estudiar la Biblia sin que Cristo sea nuestro centro de atención. Y en aquella ocasión les hablaba acerca de el peligro de ver la vida cristiana como una religión basada en reglas para cumplir, para agradar a Dios y llegar así al cielo. Eso es el judaísmo y eso es mucha religión. Y entonces dice, pero no pueden decir que mi religión no es bíblica o que la iglesia donde voy no es bíblica porque el pastor siempre abre la Biblia para predicar. Y eso pasa, o sea, y en eso es indiscutible. El problema es si ese sermón, esa enseñanza es bibliocéntrico al punto de que es la misma Biblia el centro de eso, luego decir, y ese sermón es bibliocéntrico, es teocéntrico, es cristocéntrico, porque es lo que uno tiene que buscar en eso, que la Biblia sea la que habla, que Dios esté ahí en el contenido de ese sermón, que Cristo sea el centro, el punto de inicio y de llegada en ese sermón. Obviamente esto no se trata de embutir a Cristo en nuestros sermones, no se trata de yo terminé mi sermón, ahora venga yo hablo de Cristo. No, es como el texto realmente me apunta a eso. Podemos enorgullecernos de entenderla de una manera muy sistemática, pero al hacerlo corremos el riesgo de enamorarnos tanto de nuestro método que no vemos a Cristo. Y esto, hermano, de esto no está exento aún la reforma. A veces pues nos afanamos tanto porque nuestra predicación sea reformada que, por ejemplo, yo creo en la doctrina de la predestinación, de la elección y la voy a defender y tengo la capacidad de defenderla doctrinalmente, pero a veces en el afán queremos ver, por ejemplo, predestinación en cualquier texto que aparezca, terminamos hablando de la predestinación, hablando de la elección y como que el centro de la doctrina reformada fuera hablar de predestinación, elección y no más, doctrina de la gracia y no más. Cada sermón, doctrina de la gracia, y si usted no cree en la doctrina de la gracia, usted está muy mal, y usted entonces, y por eso predestinados, y ya, y el enfoque es eso. Y uno dice, pero, ¿qué dice el texto? ¿Hacia dónde me apunta a Cristo? Hermana Alejandra, ¿tienes algún aporte? Sí, pastor, gracias por permitirme participar. De verdad que le agradezco al Señor sus palabras de exhortación. A veces la disciplina no es agradable, pero a su tiempo nos trae la paz. Y yo me siento muy identificada y eso ayuda mucho para uno disipar tantas controversias y confusiones que uno trae, ¿verdad? Uh -huh. Y
en los últimos tiempos en la congregación carismática de la que yo participé muchos años, había un pensamiento recurrente en mí en los servicios y era ese. Había un pensamiento que me decía, pero no hablan de Cristo, no hablan de Cristo Mm. constantemente. ¿Eh? Y yo todavía no estaba clara, ni remotamente me imaginaba que existía la reforma. Pero bueno, Dios en su gracia y misericordia nos llevó de Venezuela a Colombia, a Cali, y en Cali conocimos la reforma. Gloria a Dios. Y, y nos estuvimos congregando. Bueno, de hecho, mi esposo y mis hijos están allá con el hermano Edwin Betancourt. Y estamos muy agradecidos, pues todavía, pero todavía nos falta eso, aprender a ver la Biblia y a buscar primero al Señor, Ujú, porque siempre estamos como que buscando nuestros propios intereses, lo que nosotros queremos. ujú. Tenemos esa terquedad. Sí, estamos. Gracias, Pastor. Así Dios te es, hermano. bendiga. Es nuestra batalla cada día y nuestra lucha y nuestra diligencia diaria. ¿No? Note que el escritor ah, busca mostrarnos como Pedro en su sermón de entrada, sabiendo todas las necesidades que obviamente él conoce en su contexto cultural, ¿no? En su contexto de donde viene como judío. mm, Sabe que hay muchas necesidades, sabe que hay muchas problemáticas, pero el escritor lleva a que observemos que él no se acerca para hablar o apelar acerca de las necesidades que hay en ellos, sino o a las sensaciones o qué les gustaría escuchar, qué tema quisiera escuchar la gente, sino que él se centra a hablar de la principal necesidad, Jesús de Nazaret. Así entra, así comienza el apóstol Pedro a predicar. No comienza apelando a las necesidades, él se enfoca a hablar acerca de Cristo, procede a decir quién es Jesús, por qué vino y qué hizo en la tierra, qué vino a hacer como redentor, como mediador. Dice que la enseñanza de Pedro estaba dirigida al corazón, enraizada en la gracia y centrada en Cristo. Y creo que es lo que siempre debemos hacer. Obviamente, por eso decía ahorita, ¿no? Uno tiene que tener cuidado porque también el predicador, en el afán de que su sermón sea cristocéntrico, pues se embute a Cristo ahí en el sermón para que pues la gente pueda decir, uy, cristocéntrico. Yo recuerdo que fue una experiencia que tuve porque me pasó, ¿no? En ese afán yo llegué a revisar, luego ya se me perdieron que estaban en un computador que tenía y se lo robaron, pero yo llegaba a revisar esos sermones que yo daba al principio, pues en mi afán de conocer la reforma y, y yo siempre terminaba hablando de Cristo y usaba un sermón y hablar de Cristo y yo los alcancé a revisar luego que uno iba creciendo y decía, wow, o sea, realmente Cristo estaba en mis sermones pero ahí embutido, así como que ya hablé, ahora tengo que meter a Cristo aquí y no se trata de eso. Se trata de que el estudio sea correcto, de que la enseñanza sea correcta y que yo pueda de manera correcta hablar de nuestro Señor, ¿no? Y no estar, no es simplemente, hable de esto, ahora aplicación, creamos en el Evangelio porque Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, ¿no? Voy a hablar del matrimonio y entonces para aplicación, creamos en Cristo porque Él vino a morir por nosotros, ya, soy cristocéntrico, mis predicaciones son cristocéntricas, no se trata de eso, no se trata de, como diría un gran predicador, Charles Simeon, él decía, no se trata de ver a Cristo en cada piedra que aparezca en la Biblia, se trata de verlo de manera correcta, de manera diligente. Pero note esto, dice él, la enseñanza de Pedro, y creo que eso debe suceder en nuestros sermones, estaba dirigida al corazón, enraizada en la gracia y centrada a Cristo. Eso en los sermones procuran eso, dirigirse al corazón, a la mente y al corazón de los seres humanos, pero obviamente enraizada en la gracia. Todo sermón que yo dé debe conectarse de esa manera. Cómo hablo al corazón de las personas, cómo hablo a la mente, a la vida de las personas,
pero cómo la gracia se ve manifestada ahí. La vida cristiana no es un conjunto de normas a seguir y que si no las sigues estás muy mal y punto. Eso es moralismo, eso es religiosidad, eso era el judaísmo. La vida cristiana no es eso. La vida cristiana por eso conecta con la gracia del Señor. Un caminar en donde yo soy responsable de mis acciones, donde yo tengo que tomar acciones, donde si bien creo en la soberanía de Dios, no desecho la responsabilidad como creyente que yo tengo, y por lo tanto eso debe conectarme con la gracia de saber que lo que la Biblia me dice que tenga que hacer, yo debo hacerlo, pero con la ayuda de la gracia del Señor. Y cómo obviamente esa enseñanza me centra en Cristo, porque la única manera en cómo yo puedo disfrutar de esa gracia es a través de Cristo. Cómo ese sermón me lleva hacia el ejemplo de Cristo, cómo ese sermón me va a llevar hacia lo que Cristo hizo en la cruz, o hacia Cristo como juez, o hacia Cristo como mi mayor ejemplo a seguir. Es así como los sermones deben estar enfocados, dirigidos al corazón. ¿Y por qué el corazón? Porque el corazón es en el corazón donde se forjan las decisiones que nosotros tomamos. Si yo hablo de alguna acción que estoy llevando a cabo, si yo termino hablando de algún comportamiento, ese comportamiento se forjó en el corazón. Por eso deben ir dirigidas al corazón, enraizadas en la gracia, conectadas, porque lo único que me va a ayudar a sobrevivir, a subsistir en mi vida como creyente es la gracia del Señor. Obviamente, en medio de esto, no puedo jamás olvidar al Espíritu Santo como mi consolador, como mi guía, pero siempre al final centrado en que la razón por la cual yo puedo llevar a cabo algo en alguna de mis áreas es porque pertenezco a Cristo, porque estoy unido a Cristo, porque estoy centrado en Cristo. Esa enseñanza tiene un costo, uno que no todos están dispuestos a pagar. Dice, es mucho más fácil hablar de los temas del día que conocer y compartir verdaderamente a Cristo. Ya si hablamos obviamente no solo de los temas de la necesidad de la iglesia, sino de las personas. A veces en las iglesias que tienen la Biblia en alta estima, y hay que decir entre esas las reformadas, iglesias reformadas, sean bautistas o presbiterianas, nos resulta más cómodo hablar más de nuestras doctrinas favoritas que del Cristo que a menudo nos inquieta y desafía nuestro estilo de vida. No es simplemente el ser reformado, no es, como tal vez en alguna ocasión hablaba, no es un asunto de simplemente de conocer doctrinas reformadas que consideramos bíblicas y ya, y las conocemos y estamos listos para salir a aplastar a esos carismáticos y pentecostales que son unos ignorantes. Y hermano, estar muy mal en esa posición, porque no se trata de eso. Se trata de conocer a Cristo y que lo que yo conozco, y ¿por qué lo digo? Yo fui un pastor que aprendió o terminó aprendiendo a ver la Biblia de esa manera, como el arma que voy a tener, una doctrina, soteriología, soberanía de Dios, espadas que me voy colocando aquí en mis espaldas, porque voy a salir a machetear y a sajar y a cortar a todos estos pentecostales carismáticos. Y a dónde me metía, por las redes sociales, a mandar bombas, a mandar riflonazos, y voy a atacar a todo mundo con la doctrina de la gracia, con la predestinación, y tome y ataque, y al final no hacía nada. Ni me edificaba yo, ni edificaba a nadie. ¿Sí? Y pareciera como preparando a la iglesia para salir a la guerra, salir a atacar. Como en los tiempos de Lutero, cuando Lutero empezó a enseñar y llegó alguien, a Andrés, bueno, no me recuerdo el nombre raro de él, pero que tomó las doctrinas de Lutero y dijo, eso es correcto, y mientras Lutero estaba por allá encerrado traduciendo el Nuevo Testamento al alemán desde el mismo griego, este hombre había tomado un grupo de discípulos y acabando, literalmente matando, golpeando a todos los católicos seminaristas porque no se arrepentían y no se convertían a la verdad que Lutero había enseñado. Cuando Lutero sale, le dice, mire lo que le están haciendo por culpa suya. Encuentra campesinos,
muertos entre esos seguidores de él, no seguidores de él, todo se había formado una guerra. Tuvo que desechar a este hombre y confrontarlo y decirle, eso no es lo que yo prediqué. Y él decía, pero es que así es que hay que hacerlo. A veces no hacemos eso obviamente físicamente, lo hacemos es doctrinalmente, y de eso no se trata el cristianismo. No se trata de tener un grupo de doctrinas y entonces para atacar. Se trata es de que, mis amados hermanos, convirtamos obviamente a Cristo y lo compartamos realmente a la luz de la palabra del Señor. Por eso, si se nos resulta, aún en las iglesias que tenemos la Biblia en alta estima, es más cómodo hablar de nuestras doctrinas favoritas que del Cristo que a menudo nos inquieta y desafía nuestro estilo de vida. Eso debe hacer la reforma. La reforma se basó en eso, en volver a tomar la forma de las escrituras, regresar a la palabra del Señor, volver a la forma original. Pero el objetivo de ese volver a la forma original no estaba basado simplemente en temas doctrinales, en temas de la mente, sino también en transformar nuestra vida. Como eso nos lleva entonces a, si el objetivo es volver a la escritura para volver genuinamente a Cristo, entonces cómo nuestra vida se centra en Cristo y cómo empezamos a mostrar a Cristo en nuestra vida. Cómo empezamos a mostrar a Cristo no solo en la predicación y en lo que estamos aprendiendo, sino en nuestro vivir. Ese era el objetivo, mostrar a Cristo en nuestra vida, en nuestro hablar, en nuestro actuar, en nuestro vivir diario. Si mi vida no tiene una transformación como esposo, como padre, como compañero de trabajo, como compañero de estudio, los que están estudiando, como vecino, entonces algo está fallando en mi vida. Es un gran reformado, sea predicador, sea pastor, sea asistente de iglesia, pero soy un gran cristiano, y cuando digo cristiano me refiero a alguien que está reflejando a Cristo a las demás personas. Sin embargo, lo difícil, dice acá, es también lo correcto. Qué terrible desperdicio de energía, dice él, obtener una visión o proporcionar una instrucción sobre casi todo lo que no sea la historia salvadora de Jesús. La escritura se encuentra en su enfoque y cumplimiento en Cristo. La verdadera prueba de la profundidad de la palabra de Dios que habita en nosotros no es nuestra capacidad de articular una línea de la historia, sino de ver a Jesús en toda la escritura. Pero, ¿con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Esto no es un asunto meramente académico. No es simplemente decir, ya, puedo hacerlo. Ya logré aprender a ver a Cristo en la escritura. Ya soy un gran predicador. Con facilidad puedo llegar a Cristo y tal. Bueno, eso no es descansar como parte de una iglesia, como decir, oh, mi pastor siempre es cristocéntrico y bien, correctamente, ya lo analizamos. Yo ya aprendí a hacerlo. Ok, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? La razón por la cual como pastor debo encontrar a Cristo en las escrituras, para que la iglesia vea a Cristo en las escrituras, para que yo como predicador, como estudiante que de la escritura vea a Cristo. El objetivo es eso. Entonces, una vez visto Cristo en la escritura, Él será mi ejemplo a seguir. Él será el modelo siempre a seguir. Aprended de mí, fueron una de las tantas palabras de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso lo observo en las escrituras. Si aprendo, si veo algún tema, si alguna virtud la Biblia me está hablando, entonces debo ver a Cristo ahí para que Él sea mi ejemplo a seguir. El objetivo no es, la meta no es simplemente lograr ver a Cristo ahí. Eso es parte, pero ¿cuál es la meta principal? Bueno, tomar eso que el predicador me está mostrando, ese Cristo, esa faceta del Señor que me esté mostrando la escritura, y traerlo en mi vida. Recuerde incluso el devocional, ¿no? Mente, corazón y manos. ¿Cómo eso llega? ¿Cómo esa información llega a mi vida?
cómo la articulo en mi corazón de tal manera que abrazo y guardo esa doctrina, esa enseñanza en mi corazón, para que de esa manera yo la exteriorice. Cómo me muestra Cristo el predicador, cómo yo veo a Cristo en mi estudio personal, cómo llega esa información. Ya entiendo, me está hablando, me puede estar hablando acerca de la justicia, es decir, de la rectitud, o de la humildad y la mansedumbre, o del amor a los enemigos, del perdonar a uno de mis enemigos, de orar por el que me ultraja, de bendecir al que me maldice. Y todo eso ya llegó esa información. ¿Cómo la asimilo? ¿Cómo la voy atesorando dentro de mí? De tal manera que esa información que llegó a mi mente la empiezo a abrazar, estoy convencido de ella y ahora la exteriorizo en mis acciones. Ese es el objetivo. No es simplemente decir, ya encontré a Cristo, ya ahí está, ya lo vi, ahí está en el sermón del pastor. Ya, yo como predicador, listo, ya, organice todo, Cristo está en mi sermón, cierro el sermón, apago el computador, ya voy para allá. La oración final de eso es, Señor, que luego de entender esto sea atesorado en mi corazón y puesto en práctica. Que luego, Señor, de predicar tu palabra, que la iglesia lo entienda, la iglesia lo guarde, la iglesia lo ponga en práctica. Porque si eso solamente llega a mi mente, el trabajo quedó a medias. El trabajo no quedó bien hecho. Si mi objetivo es ese, si mi objetivo es que la iglesia entienda, ya, Señor, que la iglesia logre entender lo cristocéntrico de mi sermón, entonces yo estoy formando simplemente un grupo de oyentes académicos y ya. Mire, yo he escuchado personas que estudian, de personas que estudian en universidades, como por ejemplo la Uniminuto, que van y estudian acerca de Biblia, y decían, tenemos, ellos han dicho, hay profesores de Biblia, de idiomas o de algún tema de la Biblia que conecta con Dios, que son ateos y que simplemente hablan algo acerca de la Biblia porque es su trabajo, porque en eso profundizaron, pero ellos mismos dicen, yo no creo nada de esto, se los enseño porque soy profesor y por eso me pagan. Y uno decir, ¿qué? Y decía que estas personas llevan a dar testimonio de cómo muchos estudiantes terminaban no creyendo en Dios. O sea, llegaban a estudiar acerca de la Biblia y todo lo que estaba conectado históricamente con la Biblia, pero terminaban no creyendo en Dios. Entonces dice, eso, ahí no hay ningún espíritu de nada, hermano. Y por eso el objetivo no es simplemente llenarnos de información. El objetivo es atesorar esa palabra, guardarla dentro de nosotros, agradecer al Señor que su palabra llega a nuestra vida y que vemos a Cristo ahí en esa predicación o en nuestro estudio personal. Y entonces, una vez atesorado, guardado, como dice Proverbios, guarda, átalas a tu cuello, atesóralas en tu corazón. Cuando eso pase, mis hermanos, esa palabra saldrá a través de nuestro comportamiento. Esa palabra se convierte en parte de nuestro caminar y nuestro actuar. Ver a Cristo en las Escrituras tiene como objetivo es que Él entonces sea parte de nuestra vida y se exteriorice. Dice, Él no es solo el comienzo de la fe cristiana, Él es la suma total de la misma. No es el comienzo de la fe cristiana, es la suma total de toda la fe cristiana. Intenta profundizar en Cristo, no ir más allá de Él. Es decir, no ver más allá, no improvisar, no inventar. ¿Qué la Biblia nos dice acerca de Cristo? Listo, ya. Quizás dice el escritor, lo que viene a continuación, debería ser nuestra oración cada vez que abrimos las páginas de nuestra Biblia. Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Bueno, no sé si es un poema, es un canto, pero creo que debe ser nuestra oración. Creo que, como dijo una de las
famosas palabras de Juan el Bautista. Es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengue. Ese es el objetivo de ver a Cristo en la Escritura. No es un asunto académico. Si voy a un seminario, bueno, a veces lamentablemente nos enseñan en los seminarios solamente la parte académica de encontrar a Cristo. Tengo libros muy bonitos acerca de cómo predicar a Cristo usando la Biblia. Y me instruyen y me guían, pero si ese libro no me lleva a mí a la esencia de lo que es ver a Cristo en la Escritura de forma correcta, de forma articulada, de forma ordenada, de forma bien estudiada, si eso me deja ahí solamente y no me lleva a ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esta información? Por eso los sermones tienen aplicaciones. Por eso las cartas tienen aplicaciones. Usted lee Efesios, lo que conocemos como capítulos. Recuerde que la Biblia no fue hecha por capítulos. Efesios 1, 2 y 3, doctrina. 4, 5 y 6, ¿qué hago con esa doctrina? Pablo nos dice qué hacer con eso que nos enseñó en 1, 2 y 3. Gálatas 1, 2, 3, 4, doctrina. ¿Qué hago con esa doctrina, Pablo? Gálatas 5 y 6, aplicaciones. Romanos 1 hasta el 11, doctrina. ¿Qué hago con esa doctrina, Pablo? Bueno, capítulo 12, 12 al 16. Hebreos 1 al 10, doctrina. ¿Qué hago con esa doctrina? Parte del 10, 11, 12. Todo es doctrina. Todo 13. ¿Qué hago con esa doctrina? Ya, vi a Cristo. El pastor fue diligente, el predicador fue diligente. Yo fui diligente en mi estudio personal, vi a Cristo. ¿Qué hago con eso? Guárdalo, atesóralo, porque si tú lo guardas en tu corazón, lo plasmas en tu vida, es lo que va a hacer que eso salga a través de tus comportamientos. El Señor nos ayude, mis amados hermanos, realmente nos ayude con su espíritu, con su sabiduría. Recuerden lo que dice Colosenses 1 al 9, ¿no? Que debemos llenarnos del conocimiento de su voluntad, pero en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que de esa manera, mis amados hermanos, pues podamos nosotros realmente ser cristianos, es decir, cristocéntricos. Y de eso es lo que nos va a ayudar, mis hermanos, entonces a tener comportamientos correctos, no meramente moralistas, no simplemente de religiosidad, sino que hace que la religión del cristianismo tenga esencia espiritual. Dicho esto, mis hermanos, vamos a orar. No sé si alguien tenga alguna inquietud, algún aporte, que bien pueda hacerlo. Mi hermana Alejandra. Pastor, por favor, para que me complete acá, el mensaje debe A, ser dirigido al corazón, B, enraizado en la gracia, C, centrado en Cristo. Ok, gracias. Okay. Escribe nuestro hermano Carlos, dice la causa y razón de las Escrituras es mostrarnos a Cristo en su preciosa obra redentora y sus enseñanzas. Él es el centro mismo. Desde el principio y fin, sus páginas nos dan a conocer el plan glorioso de la salvación y redención de la humanidad. Al conocer este precioso plan, nuestra respuesta al estudio serio debe producir gratitud, admiración, amor, obediencia y la justa exaltación de Cristo. Hermano, usted tiene una forma de escribir maravillosa. Gloria al Señor por eso. Hermana Coramdeo. Gracias, pastor. Buenas cosas. Yo recordaba con lo que estabas enseñando precisamente. Creo que la inmadurez por la que uno pasa recién conoce el evangelio, ¿no? Sí. En empezar a atacar o en creer que la verdad es nuestra y no ver que esa verdad es Cristo y que se necesita misericordia para otros así como Dios la tuvo con nosotros. Creo que es parte como de un proceso que uno va viendo de madurez en el cristianismo, ¿no? Me dice qué vergüenza haber pasado por esto. Yo creo que es pero algo que los predicadores los pastores debiesen enseñar de entrada, ¿no? A no caer en eso. Sí, y pues parte también me acordaba de lo que dice pues Juan Calvino, que podemos tener las doctrinas más correctas en nuestra vida, pero si realmente
O sea, no vivimos ese cristianismo, no reflejamos ese amor, no lo llevamos a la praxis, realmente nuestro cristianismo es totalmente obsoleto y muerto, porque de nada nos sirve creer tener la verdad, pero no vivir esa verdad. El cristianismo es lógico y se debe llevar a la práctica. Así Entonces, es. nada, eso. Y pastor, para pedirte el favor, si podemos orar por nuestra hermana Yasmín, que está de cumpleaños el día de hoy. Yasmín que González. Yasmín González, sí, ¿Y está de cumpleaños. esa hermana de dónde es? De acá editamos, Ah, ella se ha bueno. conectado. Sí, yo la he Es visto que acá editamos ya entonces. bueno, bueno. Y nuestra hermana Lacey tiene la mano levantada. Ah, sí, Señor. Dos cositas, pastor. Primero, pues, muy agradecida con el Señor por estos devocionales y esta palabra hoy muy confrontante porque nosotros vivimos eso en el carismatismo también. Lo que usted dice, nos da unos versículos, pero luego tanto humanismo revuelto que al último no se veía a Cristo y ahorita con este devocional es que uno logra entender eso y eso ayuda para que nosotros estemos atentos a la palabra que escuchemos, que realmente sea de Cristo que estamos aprendiendo, porque a Él es que necesitamos conocer cada día más. Así es. Así Gracias a es. Dios por la palabra. Y una preguntita quería hacerle, pastor. No sé si ustedes bajan de pronto los devocionales por YouTube, no sé cómo pueda, de pronto si se pueden encontrar, porque estos días pues yo tenía a mi mamá hospitalizada y en la clínica traté de conectarme y no fue posible porque es muy mala la señal en la clínica, entonces me Ah, perdí los devocionales y tenía ganas de que de pronto uno tiene una diligencia, algo que uno pueda luego escucharlo. Entonces quería hacerle esa pregunta. Dios, pues mi mamá está en etapa terminal ah, ya y bueno. me ha tocado pues estar en la clínica a veces en la noche, a veces en el día y no quisiera perdérmelos. Hermana, el Señor te dé consuelo en medio de esa situación que estás pasando. Amén. Sí, señora. Hay un grupo de WhatsApp, incluso, no, que ahí pasamos los devocionales. Ahí sí se suben los devocionales, algunos, los que quedan bien grabados o los que logran ser grabados. y, y entonces se suben en ese grupo. De pronto decirle a la hermana Gladys que, bueno, o no sé si te puedas comunicar con la hermana Andrea Carolina para que te pueda ser incluida en ese grupo, no sé, porque ahí se suben siempre los devocionales y está listado o sí está listado también de los devocionales que están ahí. Ah, bueno, Bueno, pastor, muchas gracias. ok. Bueno, vamos a orar. Bueno, ahí la hermana. Pastor, está el link, ahí está el link del WhatsApp, solo le das clic y te unes. Los que no estén en el grupo, que están aquí conectados en este momento y quieran estar en el grupo, denle clic a ese link y eh, podrán ser incluidos en el grupo. Y creo que la hermana envía ofrendas monetarias mensualmente o ya no. Qué tristeza. Ok, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar por la hermana Yasmín González para que lluvias de bendiciones lleguen a la vida de ella. Vamos a orar. No sé si alguien quisiera orar con base a lo que estuvimos estudiando. Por hecho, oramos por la hermana Yasmín, acompañamos en oración a nuestra hermana Estela o, o lo hago yo. Yo lo hago entonces. Oremos. Democráticamente, pastor. Democráticamente lo hago yo. Bueno, vamos a orar. Buen Dios, Padre nuestro, gracias por estos devocionales que nos recuerdan, Señor, verdades maravillosas. Gracias, gracias porque realmente mm, tenemos mucho que aprender, Señor. A medida que uno estudia tu palabra, se sumerge en ella, encuentra un mar de conocimiento, Señor, y cada vez nos vemos más faltos, Señor, más cortos nosotros. Y por eso gracias, Señor. Guárdanos de vernos como a veces he encontrado personas así, de creer que ya conocimos todo de tu palabra. Guárdanos de ellos, Señor. Y ayúdanos cada vez en discernimiento, ver la necesidad de sumergirnos más y más y más en tu palabra y encontrar a Cristo, tu Hijo, en ellos, Señor.
y no solamente de manera ah, mecánica, no solamente académica, no solamente moralista, sino con una esencia de que realmente Cristo esté plasmado en nosotros, Señor, marcado, moldeado en nuestra vida. Que el título de cristiano, Señor, no simplemente sea religioso como algunos, sino realmente cristianos, es decir, Cristo en nuestra vida, andando, pensando, hablando como Cristo. Muchas gracias, Señor, por estos devocionales. Oramos, Señor, por nuestra hermana Estela, nos unimos a la oración o al clamor que ella está teniendo por su señora madre, como lo mencionaba, en una etapa terminal. No es algo fácil, Señor. Me imagino lo doloroso que deben estar siendo estos momentos. Ruego, Señor, que la fe, creo, sin mal no recuerdo, la mamá de nuestra hermana Estela es creyente, Señor, y oramos para que le sigas sosteniendo ahí en medio de su lecho de enfermedad, en esa fe, Señor, y pueda finalmente pronto encontrarse contigo, Señor. Pero ante eso, lo cual da alegría a nuestro corazón, pues también trae tristeza por las pérdidas de nuestros seres queridos. Nos da alegría cuando se van a ir a encontrar contigo, pero mucha tristeza porque pues en nuestra humanidad quisiéramos tenerlos casi eternos, mientras como que quisiéramos morir juntos todos a la vez con nuestros seres queridos, pero eso es parte de tu providencia, es parte de tus soberanos decretos, Señor. Por eso te pido consuelo para mi hermana, aliento y pues también consuelo para su familia y que sea una manera de poder incluso mostrar y hablar de Cristo a aquellos que no te conocen, Señor. Oramos también en medio de estas oraciones, oramos por nuestra hermana Yasmín. Gracias por su vida, hoy está cumpliendo años y qué gratificante, Señor, es saber que mientras este mundo cumple años y su vida se acerca más a una condenación eterna, qué gratificante es saber que nosotros cumplimos años y que nuestra vida se acerca más a una gloria eterna. Que cada cumpleaños, mientras que por un lado humanamente nos hace más viejos, nos acerca más a la muerte, por otro lado y más glorioso, Señor, nos acerca más a la eternidad. Y que en Cristo, aunque este cuerpo se va deteriorando, desgastando, envejeciendo, nuestro ser interior se renueva día en día. Eso hace que aunque externamente podamos decir envejecemos más, internamente rejuvenecemos más, porque es en Cristo que nuestra vida está cimentada. Que esta verdad se mantenga en nuestra vida, Yasmín, que esta verdad cada día se haga más fuerte en ella. Bendícela, Señor, sí, en lo externo, en lo material, en lo sentimental, Señor, en todo, en lo económico, en lo físico, pero siempre y especialmente en lo espiritual. Como diría el escritor en las cartas de Juan, yo deseo que sea prosperada en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma. Y que esa sea así en su vida, Señor. Gracias por todos los que estarán rodeándole este día, Señor, mostrándole su amor, su cariño, el gozo de tenerla como amiga, como familiar y como hermana en la fe, Señor. Gracias por todos los que estarán llenando su corazón de gozo al recordar su amistad a través de darle un feliz cumpleaños, Señor. Pero gracias, Señor, gracias por tú recordarle a ella que tú eres, Señor, o que ella acepta en ti, Señor, que tú eres su Salvador, que tú eres su Redentor y el mediador que la ha llevado al Padre para estar eternamente con Él. Bendícela siempre y sosténtala y que sea ella también un medio de bendición a otros, Señor. En tus manos encomendamos este día, Dios, para que nos guíes en todo lo que tengamos que hacer, Señor. Gracias te damos por Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo. Nos estaremos viendo por este Amén, muchas medio. gracias. Un gran abrazo.
Los Gracias, quiero mucho en el pastor. Señor. Muchas gracias por su oración. Buen día Que Dios los para bendiga. todos. Con Gracias. gusto. Gracias, bendiciones a todos. Muchas gracias, Muchas pastor. bendiciones. Feliz día, mis Muchas hermanos. Feliz día, bendiciones. Dios pastor. le bendiga. Amén, amén. Se Bueno, cuidan. Dios hasta le luego, guarde, pues. hermano. Pórtense bien, por favor. Sean Eso. serios. Bueno, chaito.